Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo me estoy tomando un mate. Tuvimos un meet con el director de la carrera para ver cómo íbamos y la verdad es que muy bien. Eso la verdad se lo tenemos que reconocer a ustedes. Imagino que la mayor parte habrá entregado el trabajo número 1. Y quienes no lo han hecho, por favor, pónganse en contacto con Gastón o conmigo, por si hay alguna situación particular, ¿sí? Siempre están consideradas todas las situaciones y más en este contexto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Sí? Espero que estén lo mejor posible. Y justamente retomamos algunos, todos sus comentarios han sido muy importantes. Porque además le vamos encontrando el sentido a partir de sus comentarios, que eso es lo más interesante, ¿sí? Que se desarrollen y que cuestionemos y reflexionemos, y es algo que está sucediendo, y la verdad lo dijo Gastón en una comunicación, se los digo yo ahora, estamos muy, pero muy felices por eso, porque quiere decir que algo está pasando. Uno de los comentarios decía, si está cambiando todo, ¿por qué la escuela no cambia? Y es una buena pregunta. Yo creo que la escuela está cambiando. En realidad lo que supone esta situación es que estamos patas para arriba, ¿sí? Y nos colapsó a todos, a todes, a todas, incluso mentalmente. Piensen que, por lo menos les voy a comentar cómo es mi vida, pero es meet a tal hora, ahora son las 6, a las 7 tengo un meet porque van a ser las evaluaciones finales, entonces me tengo que conectar para ver cómo vamos a evaluar. La vida del docente últimamente, ustedes la saben, igual que yo, está siendo bastante intensa. Pero bueno, para hacer un video breve, vamos a comenzar a leer. Vamos a leer 2 artículos de este libro que sigue siendo tan actual, que es Sociedad, Cultura y Educación, de Henry Giroux y Peter McLaren. Ambos son 2 post-freirianos, si se quiere, ¿sí? Si establecemos a Freire como un corte, que de hecho lo es, ¿sí? O sea, la teoría de opresor oprimido, ellos ya trabajan a partir de esa base. Si hay alguno que por ahí le falta, imaginamos que todos por lo menos han leído algún capítulo de pedagogía del oprimido, ¿sí? Que ya saben lo que es la educación bancaria y demás. A ver, si hay alguno que nunca leyó a Freire, no hay drama, se comunican con nosotros, ¿sí? Y lo explicamos rápidamente porque la verdad es un autor, nosotros cuando pensamos este plan, que lo estamos dando vuelta y demás, a Freire ya lo damos por sentado como un autor que ya lo han leído. Si no es así, no hay ningún problema. Revertiremos y le haremos una clase sobre Freire, pero digo, no hay que ser un experto en Freire para abordar a 2 post-freirianos, porque además, de hecho, lo retoman a Freire, así que no habría inconveniente. Bien, y el disparador de si todo cambia, ¿por qué la escuela no cambia? Y ahí hay una multiplicidad de opiniones y de versiones. Las que traen justamente hacia nuestra asignatura nos hacen decir que la escuela obviamente reproduce las clases sociales, que la escuela es el aparato ideológico del Estado. Ahora vamos a trabajar sobre eso. Eso lo dijo Althusser, no sé si ustedes lo habrán leído. Althusser, también un marxista muy crítico, le pone, ¿se acuerdan que Bourdieu había dicho que la escuela, ¿sí?, replica las desigualdades sociales y habla de capital cultural, que la escuela tiene determinado capital, quien se ajuste a ese capital
no va a tener ningún inconveniente, ¿sí? Que son las trayectorias, cuando hablamos de trayectorias educativas exitosas. ¿Qué pasó? La persona se adaptó, y esto es muy interesante porque es parte del trabajo de McLaren, se adaptó a la ritualización, si se quiere, o se adaptó a la escuela en el sentido de que hay horarios, hay obligaciones, hay responsabilidades. Y si pensamos en eso a lo largo de unos cuantos años, si pensamos que entramos al sistema educativo a los 3 años y pensamos, ¿para qué se formó el sistema educativo? ¿Para qué se forma el sistema educativo? ¿En qué pensaron los primeros pedagogos? Cuando Durkheim hablaba de pedagogía, ¿qué quería decir? En el fondo es nuestra formación previa a ser trabajadores, ¿sí? Se supone que la escuela tiene que brindarnos las herramientas para que nosotros luego podamos desarrollar nuestra actividad, la que fuese, ¿sí? Pero la escuela, cuando se pensó el sistema educativo argentino, estaba pensada en un trabajador. Y no lo estoy diciendo por el peronismo, ¿sí? Lo estoy diciendo por la concepción de educación, ¿sí? Nuestra ley, la que nos rige, nos forma para la vida, pero nos forma para el trabajo. Si no, les invito a que recuperen y la lean a la 26.206, que es nuestra ley de educación nacional. Hay una formación implícita para el trabajo. Hay una formación también para seguir estudiando. Piensen que el Estado regula, ¿sí?, el sistema inicial, primario, secundario, digo, el Estado. Después, obviamente, las provincias se encargan de... cuando estoy hablando de Estado, estoy hablando en general, ¿sí? Si bien en nuestro país, las provincias son las responsables de la educación, incluso en el nivel terciario, ¿sí? O sea, la llegada del Estado es total. Y a través de las universidades también, porque si bien las universidades son autónomas y autárquicas, tienen una vinculación desde luego con el Estado Nacional, que es quien, en el caso de las universidades nacionales, se hace cargo. Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de trabajo? ¿Y por qué estamos hablando de...? Porque justamente la hipótesis que maneja McLaren es que en esa ritualidad, en esas lógicas que se van justamente prendiendo cada vez más, hay una producción de un estudiante que es justamente un sujeto que está siendo oprimido, ¿sí? Por eso les decía justamente de recuperar a Freire. Freire lo que simplifica es la educación bancaria. Simplifica, no, es una teoría muy grande, pero lo que estoy diciendo es, ¿no? ¿Cuál era la crítica que hacía Freire al sistema educativo? Que todavía se la seguimos haciendo, ¿sí? Esta cuestión de que, justamente, si uno va bien, la escuela, nos llena de contenidos y uno sigue subiendo niveles. Los invito y les voy a pasar varios informes de la cantidad de estudiantes en las escuelas no formales, y no la cantidad de estudiantes, sino qué población acude a las escuelas no formales. Adivina, adivinador. ¿Quién no se adapta al sistema formal? El sistema formal que, como les dije, tiene horarios, rutinas, lógicas, ¿sí? El sistema que nos dice cómo tenemos que vestirnos, cómo no tenemos que vestirnos, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, qué tenemos que leer, qué no tenemos que leer. Entonces, justamente la escuela, ¿sí? Y en ese sentido es una productora de sentido, pero productora de sentidos hegemónicos, ¿sí? Y aquí sí sumamos una categoría muy importante, ahora vamos a volver con McLaren, que es la categoría de hegemonía. La categoría de hegemonía que nosotros vamos a utilizar es la de Antonio Gramsci. Entonces dicen, ¿qué tiene que ver Gramsci? Sí, bueno, Gramsci, ¿sí?, fue el fundador del Partido Comunista Italiano. Él fue diputado, el Partido Comunista Italiano con el gobierno de Mussolini,
O sea, por lo menos era un hombre que estaba dispuesto a dar un debate. Por supuesto fue encarcelado, tristemente, y murió en la cárcel. Pero de sus cuadernos de la cárcel se hicieron unos cuantos apuntes y demás. Y si alguna vez tienen la posibilidad de leer los apuntes de Antonio Gramsci en la cárcel, son verdaderamente yo siempre digo, para mí Gramsci fue al futuro y volvió. Es un autor que está escribiendo desde el encierro, está escribiendo desde el dolor, y las cartas que mantiene con su esposa, con sus hijos, es una historia desde el dolor, pero la verdad que a Gramsci le debemos la categoría de hegemonía. La hegemonía, a nosotros me pasa por ahí con otros estudiantes, que cuando yo hablo de hegemonía me dicen medios hegemónicos, porque la palabra ha trascendido en los últimos años a partir de pensar que hay medios de comunicación hegemónicos, que por supuesto los hay, ¿sí? Gramsci lo que dice es que la hegemonía, o sea, este cúmulo de saberes, de no saberes, de deberes, se tramita a través de la cultura, ¿sí? Justamente veníamos hablando de cultura. ¿Y cómo es que llega al sujeto? ¿Sí? Podemos poner al sujeto pedagógico si quieren, a través de la religión, la escuela y los medios de comunicación. Por supuesto, cuando Gramsci plantea esta cuestión de los medios de comunicación, ya se estaba peleando, porque él tenía un diario, Il Novo, participó, él era periodista, justamente porque había ya diarios opositores, si se quieren. Obviamente piensen en la época de Mussolini, cuál podía ser el poder de expresión libre, ¿no? No por algo Gramsci terminó en la cárcel, porque justamente criticaba al gobierno fascista de Mussolini. Entonces, es interesante ver esto. Hay una cuestión hegemónica que se instala, y la escuela tiene justamente estas lógicas que ya están instaladas y las tenemos tan naturalizadas que no podemos ver que son hegemónicas o no. Les hago un paréntesis, y esto lo vamos a ver la clase que viene. Existe la contrahegemonía, por suerte. Un ejemplo para mí siempre interesante es, hay una autora que se llama Naomi Klein, que escribió en el año 90 un libro que se llama No Logo. Es muy gordo, pero si lo pueden leer es importante, donde ella lo que analiza es el poder de las marcas, de las grandes marcas, ¿sí? De la Coca-Cola, de las hamburguesas, Patty. Yo pongo el ejemplo de Patty porque es un ejemplo que me pasó a mí. Yo cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, decían, vamos a comer patty. Y a mí me llamaba la atención, porque yo le decía hamburguesas. O pasa con las galletitas y las masitas, ¿no? Yo le digo masitas a las galletitas, según los porteños. Para ellos las masitas son las de confitería. Miren qué cuestión, en qué cositas sencillas uno puede ver justamente lo que es la producción de sentido. La producción de sentido es la que uno hace que justamente yo no diga patty, diga hamburguesa, y mucha gente en Buenos Aires diga patty en vez de decir hamburguesa, ¿sí? Es el proceso frente al cual, si se quiere, podemos decir que, bueno, uno escucha patty, 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 coca, 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 obviamente, ¿sí? Además uno ve las propagandas de Coca-Cola, todos felices. La Navidad se redujo, ¿no?, a Papá Noel. ¿Y Papá Noel a qué lo vinculamos? A la Coca-Cola necesariamente. Se robó la Navidad, si se quiere. Entonces, bueno, digo, está bien, acá podemos hacer lo decimos un poco en chiste, un poco no, pero como pensémoslo incluso nosotros mismos. Nuestros recorridos escolares tuvieron que ver con una cuestión muy hegemónica, y que porque nos adaptamos al sistema educativo tal cual está pensado, es que seguimos todavía en el sistema educativo. Si no, no estaríamos en el sistema educativo. ¿Cuántas personas están fuera del sistema educativo?
Y acá vamos a lo que justamente propone Maclaren, y es el estado de estudiante. Y él le dice que es un estado de boca calle. ¿Por qué dice que es un estado de boca calle? Porque dice que justamente el estado de estudiante es un estado, vamos a hacer una comparación, un estado oprimido. ¿Por qué? Por todo lo que les fui diciendo recién. Él dice, se sumergen en el ambiente de las formas culturales y étnicas de los trabajadores. Y acá va la conjunción entre Freire, Gramsci y Maclaren. Si se sumergen en las lógicas del trabajador, porque es lo que les estaba diciendo, es formar para el trabajo. Entonces, por supuesto que estamos en una categoría de oprimidos, ¿sí? Pensémoslo en los términos de, burguesía, proletariado, opresor, oprimido. Acá él le encuentra una vuelta de tuerca al estado de ser estudiante. Entonces el tema es, ¿y cómo deja un estudiante de ser estudiante? Cuando justamente se da cuenta de eso. ¿Esa es la idea? Bueno, esa es la gran pregunta que vamos a responder entre todos en este foro. ¿Por qué? Porque podemos decir, obviamente, que un estudiante es un oprimido. Por supuesto, si está dentro de un sistema, de una maquinaria. Piensen que cuando hablamos de la escuela, hablamos de máquina, la escuela como máquina de educar. Si la escuela es una máquina, desde luego que el estudiante va a ser un oprimido. La idea es pensar justamente qué cuestiones hacemos les docentes para que no sean oprimidos, para no ser opresores, ¿sí? Por realidad tienen que ver con eso, porque si ustedes son oprimidos, yo soy una opresora, y esa no es la idea. Pero bueno, justamente es cómo hacemos, y no estoy hablando de la época de la pandemia, esto es eterno, el sistema educativo está formado así, ¿sí? Entonces justamente es pensar cómo la educación para el trabajo guarda con eso, guarda con todo en realidad, pero justamente en que uno, si bien la relación asimétrica puede ser muy simétrica, lo está haciendo en esta materia muy simétrica porque sus aportes son sumamente interesantes, tiene que ver con una concepción de la relación y de la construcción de ese sujeto pedagógico. Bueno, les mando un beso, espero que estén bien, perdonen por la poca luz, pero es lo que hay, y nos vemos el viernes que viene, que vamos a seguir trabajando con este tema. Les voy a poner un videíto solamente para que pensemos la cultura a través de los pesos y de las vestimentas. Hasta el viernes.